María Magdalena ha sido una de las figuras más incomprendidas y manipuladas en la historia del cristianismo. Mientras que los evangelios canónicos la reducen a la condición de una mujer marcada por 7 demonios de los que Jesús la liberó, los textos apócrifos y gnósticos la colocan en un lugar completamente distinto, el de una discípula cercana, depositaria de un conocimiento que los demás apóstoles no alcanzaban a comprender. Este contraste ha hecho que su imagen se convirtiera en un terreno de disputa entre la tradición oficial y las corrientes que buscaban preservar enseñanzas más profundas. En los primeros siglos, el cristianismo estaba lleno de tensiones y diferentes interpretaciones sobre el mensaje de Jesús. Dentro de ese caos espiritual, Magdalena aparece como un eje silencioso que guarda algo más que simple devoción. Los escritos gnósticos la llaman la mujer que sabía, o incluso apóstol de los apóstoles, sugiriendo que su papel no fue secundario, sino central en la transmisión de un mensaje oculto sobre la verdadera naturaleza de la vida y la muerte. Sin embargo, ese reconocimiento fue borrado progresivamente para dar paso a una versión que la relegó a un estereotipo conveniente: la pecadora arrepentida. Ese silenciamiento no fue casual. La figura de una mujer que comprendía la resurrección en una dimensión espiritual podía convertirse en un desafío para la jerarquía que más tarde consolidaría el poder eclesiástico. Por eso su voz quedó oculta, escondida en textos prohibidos y en tradiciones que sobrevivieron en secreto. María Magdalena representa desde el inicio un secreto guardado celosamente, una clave que los evangelios oficiales prefirieron dejar en penumbras. Cuando se habla de la resurrección de Jesús, siempre se resalta la figura de los apóstoles como testigos del milagro. Sin embargo, los evangelios señalan un detalle crucial: fue María Magdalena la primera en encontrar la tumba vacía y la primera en ver al Cristo resucitado. Este hecho, lejos de ser una simple anécdota, tiene un peso enorme dentro de la tradición. ¿Por qué ella y no Pedro, Juan o Santiago? ¿Qué razón había para que el mensaje más trascendental del cristianismo le fuera confiado a una mujer? El encuentro entre Jesús y Magdalena tras la resurrección no puede entenderse solo como un episodio histórico. Es un símbolo. Jesús, en la intimidad del jardín, la llama por su nombre y ella lo reconoce. Ese momento representa el despertar de la visión interior, la revelación de que la vida no termina con la muerte. Magdalena no recibe únicamente la prueba de la resurrección, recibe la misión de anunciarla, convirtiéndose en el puente entre el Cristo viviente y la comunidad de discípulos que aún dudaban. Sin embargo, este papel de mensajera fue incómodo para muchos. La tradición patriarcal que dominaba la naciente iglesia no podía tolerar que el fundamento mismo de la fe estuviera en manos de una mujer. Por eso, su testimonio fue minimizado, presentado como un hecho aislado y sin el valor que realmente tenía. Pero en los textos gnósticos, esa escena adquiere otro matiz. No fue un simple encargo, sino la transmisión de un secreto espiritual que ella debía custodiar. María Magdalena se convierte así en la depositaria del misterio más grande: la resurrección, no solo como un evento físico, sino como la promesa de un renacimiento interior que ella entendía mejor que nadie. Su mirada fue la primera en ver la luz donde otros solo veían oscuridad. Los textos gnósticos ofrecen una visión completamente distinta de la resurrección. Para ellos, no era únicamente el retorno físico de Jesús después de la muerte, sino un misterio más profundo: el despertar del alma a una nueva dimensión de existencia. En este contexto, María Magdalena aparece como una iniciada, alguien que comprendía que la resurrección no debía ser vista solo como un hecho histórico, sino como una experiencia interior que podía transformar la conciencia de quien la viviera.
La resurrección interior significaba atravesar la oscuridad del miedo, del ego y de la ignorancia para entrar en la luz del conocimiento espiritual. No se trataba de esperar un milagro externo, sino de activar una transformación dentro de cada ser humano. Jesús, según estas corrientes, habría transmitido a María la clave de ese despertar, enseñándole que el verdadero triunfo sobre la muerte comienza cuando el alma se reconoce inmortal y se libera de las cadenas de la materia. Este secreto, considerado demasiado subversivo, fue ocultado y perseguido, porque aceptar que la resurrección es también una experiencia personal significaba que cada creyente podía tener acceso directo al reino, sin necesidad de una estructura jerárquica que mediara entre el hombre y lo divino. María, con su comprensión, representaba ese poder interior que desafiaba la autoridad externa. Los evangelios gnósticos relatan que ella compartía visiones y revelaciones que los demás discípulos no podían comprender. Para algunos, esas palabras eran un eco del Cristo vivo en su interior. Para otros, eran una amenaza al orden establecido. Así, el secreto de la resurrección interior quedó marcado como prohibido, relegado a los márgenes de la historia oficial. María Magdalena, guardiana de ese conocimiento, simboliza hasta hoy la verdad silenciada, que la resurrección no es solo un recuerdo del pasado, sino una realidad viva que puede experimentarse en el interior de cada ser humano. El lugar privilegiado que María Magdalena ocupó en las revelaciones de Jesús no pasó desapercibido para los demás discípulos. Los evangelios gnósticos, especialmente el de María y el de Felipe, revelan tensiones profundas entre ella y algunos apóstoles. En particular Pedro, en más de un relato, cuestiona abiertamente la legitimidad de sus palabras, preguntando con ironía por qué Jesús habría confiado secretos tan importantes a una mujer y no a ellos, los elegidos. Estas confrontaciones dejan al descubierto un conflicto que va más allá de simples rivalidades personales. Representan la lucha entre dos visiones del cristianismo naciente. Por un lado, la propuesta institucional y patriarcal que buscaba consolidar jerarquías claras de poder y autoridad. Por el otro, la visión espiritual y directa que María encarnaba, donde el acceso a la verdad divina no dependía de posiciones ni estructuras, sino de una experiencia interior de transformación. El choque fue inevitable. Los relatos muestran cómo, en momentos de tensión, algunos discípulos defendieron a Magdalena, reconociendo que Jesús la había amado más que a los demás y que su testimonio debía ser considerado. Pero el peso de la tradición patriarcal acabó imponiéndose, y con el tiempo la figura de Pedro se convirtió en la columna sobre la que se erigió la iglesia, mientras que María fue relegada al silencio. Este silenciamiento no borró del todo las huellas de su enseñanza. En cada línea de los textos prohibidos late la memoria de esas disputas, donde se intentaba decidir qué cristianismo sobreviviría, uno basado en la institución o uno basado en la experiencia personal de lo divino. María Magdalena fue la voz incómoda que no pudieron callar del todo, y su confrontación con los apóstoles simboliza la resistencia del conocimiento oculto frente al poder que buscaba controlarlo. El silencio impuesto sobre María Magdalena no logró borrar su huella. Aunque la tradición oficial la redujo a la imagen de la pecadora arrepentida, en las páginas escondidas de los evangelios gnósticos y en las memorias transmitidas en secreto, ella permanece como la depositaria de un conocimiento que no pudo ser destruido. Ese legado prohibido no es únicamente la historia de una mujer cercana a Jesús, sino la memoria de un mensaje que ponía al ser humano frente a su verdadero poder, la capacidad de experimentar la resurrección como una transformación interior. Durante siglos, la Iglesia temió esa enseñanza porque desafiaba sus cimientos. Si la resurrección podía ser comprendida como una experiencia personal,
y no solo como un milagro único e irrepetible. Entonces, cada hombre y cada mujer podían convertirse en testigos vivos de lo divino, sin necesidad de intermediarios. Ese era el verdadero secreto que Magdalena guardaba y por el cual fue silenciada. La promesa de que la luz eterna habita en cada ser humano y puede despertar cuando se rompe el velo de la ignorancia. Hoy, su figura regresa desde las sombras, recordándonos que la fe no se mide únicamente en dogmas o estructuras, sino en la experiencia íntima de quien se atreve a mirar más allá de la muerte y descubrir la vida que no termina. María Magdalena es símbolo de resistencia, de revelación y de una verdad que el tiempo no pudo enterrar. Ese es el secreto prohibido de la resurrección, que no se trata solo de un hecho ocurrido hace 2000 años, sino de un misterio vivo que palpita en lo profundo del alma. Magdalena nos invita a despertar, a reconocer que la verdadera resurrección empieza dentro de nosotros y que el poder de la vida eterna siempre estuvo más cerca de lo que nos hicieron creer.